Muy buena información del SNAP EBT, beneficios de cupones de alimentos. Pues señores, el día de hoy traemos una actualización muy importante sobre el estado actual de los beneficios de SNAP en los Estados Unidos. Como bien sabemos, los beneficios de SNAP son uno de los programas más importantes, junto con los beneficios del Seguro Social, cuyo objetivo es proporcionar un cheque mensual para que los beneficiarios puedan pagar sus necesidades esenciales. Pues bueno, los demócratas están advirtiendo que las propuestas republicanas podrían amenazar los beneficios del SNAP. Se tratan de nuevas propuestas para el próximo proyecto de ley agrícola, el cual ha alarmado a las organizaciones contra la pobreza al plantear la posibilidad de que más estadounidenses enfrenten inseguridad alimentaria. Pues el día de hoy veremos esta actualización de qué se tratan estas nuevas propuestas y cómo esto puede afectar a los beneficiarios en los Estados Unidos. En una carta, los senadores republicanos y demócratas instaron a los republicanos a revertir sus ataques contra los estadounidenses vulnerables con sus ideas para la ley agrícola. En esta carta se planteó varias cuestiones, la más importante de las cuales fueron los recortes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como el SNAP. Tal y como decía la carta del demócrata, durante la próxima década, el plan republicano del Senado podría recortar los beneficios del SNAP en $30,000 millones. El plan republicano del Senado empeoraría la salud pública al aumentar el costo de los alimentos saludables y aumentar la inseguridad alimentaria entre los estadounidenses. En las últimas semanas, el Senado y la Cámara de Representantes han estado debatiendo el proyecto de ley agrícola, que originalmente debía expirar en 2023, pero debido a ciertas prórrogas, ahora estará expirando hasta fin de este año 2024. Aunque los legisladores de ambos partidos pueden estar de acuerdo en algunas cuestiones, los cupones de alimentos están demostrando ser un tema difícil de alcanzar. Los republicanos apoyan la propuesta para reformar el programa de beneficios de SNAP, pues tal y como suena, estos republicanos están de acuerdo con sus homólogos de la Cámara de Representantes en una propuesta para congelar los beneficios del SNAP en los niveles actuales y prohibir cualquier aumento futuro, excepto para ajustes anuales por inflación. El plan fue aprobado por el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en mayo. Sin embargo, la política del partido, según el republicano de Pensilvania, Glenn Thompson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, destaca que la política no busca reducir, eliminar ni interferir con los beneficios o la elegibilidad del SNAP. John Boozman, republicano de Arkansas y un miembro de alto rango del Comité Senatorial de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, afirmó esta semana que las medidas protegen los programas de nutrición que ayudan a los estadounidenses desfavorecidos. Aún así, varias organizaciones no están de acuerdo, ya que con los precios de los alimentos aún altos, los recortes del SNAP vigentes y las familias luchando por poner comida en la mesa, la ley agrícola no debería ser un vehículo legislativo para recortar el SNAP. Pero ¿cómo es que afectará esta nueva propuesta a los beneficiarios en Estados Unidos? Los demócratas del Senado han expresado su preocupación por las ideas del Partido Republicano sobre este proyecto de ley agrícola. La jefa del Comité de Agricultura, Debbie Stabenow, de Michigan,
afirmó que preferiría que se redujeran los pagos del SNAP, en lugar de que la legislación existente se prorrogara por un año más. Según David Scott de Georgia, otro miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, esta legislación, que aún está en discusión obviamente, garantiza que $30,000 millones en beneficios de SNAP ya no serían distribuidas a familias de bajos ingresos que constan de niños, ciudadanos mayores, estadounidenses discapacitados, veteranos, padres que trabajan o cuidadores, personas que son las que más necesitan de esta ayuda para recuperarse. Por último, la Carta del Demócrata también insta a ambas partes a adoptar el enfoque bipartidista convencional, que es el que ha dado forma a esta importante legislación, para que de este modo pueda continuar luchando para eliminar el hambre y mejorar la salud pública. La versión que vimos en el año 2018 de esta medida se ampliaría una vez más si es que los legisladores no logran llegar a un consenso en respecto. Pues así es, señores, actualmente el Seguro Social no es el único tema importante que se está viendo afectado dentro del Congreso. Y pues bueno, en vista que decenas de beneficiarios de cupones de alimentos de SNAP se han quejado recientemente del robo de fondos en este mes de junio, las autoridades dieron a conocer consejos para evitar este fraude. Se trata de una serie de mejores prácticas emitidas por escrito de parte del Departamento de Servicios Humanos. De este modo, los usuarios con tarjetas de cupones de alimentos ya no sufrirían la pérdida de este dinero mensual. Pues este departamento recalcó que se toma muy en serio la prevención del hurto, más que todos los beneficios de SNAP, porque entendemos la necesidad de las personas quienes los reciben. Estamos conscientes de que existe una serie de reportes de robo de fondos. Entendemos que tiene que ver mucho con estos últimos dispositivos en los cajeros automáticos, conocidos también como skimmers. Pues entonces, a la hora de retirar los fondos de sus tarjetas de EBT, de los cupones de alimentos, ten en cuenta lo siguiente. Para empezar, inspecciona el terminal de la ATM donde seleccionaste para tu transacción. Esto puede incluir cajeros automáticos y lectores de tarjetas. Vigila que no exista nada roto, sobrepuesto o dañado en esta terminal. No utilices un lector de tarjeta si es que hay algo fuera de lugar o algo que esté marcado. Presiona los bordes del lector de la tarjeta antes de ingresar tu contraseña o tu PIN. Mantente alerta de dispositivos, posiblemente skimmers, en áreas turísticas, las cuales son las más populares para estos. Usa solo tarjetas de débito o de crédito que sean de tecnología del chip para proteger tu transacción. Contacta al bando en el cual está adjunto tu tarjeta si es que la máquina no te devuelve dicha tarjeta. Recuerda que si fuiste víctima de robo de datos o de dinero de los cupones, puedes realizar tu reclamación o denuncia en la oficina local más cercana que tengas de SNAP. Pues según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el programa de SNAP EBT podría estar enfrentando algunos recortes innecesarios, los cuales podrían poner en peligro estos importantes beneficios para millones de personas y hogares en el país. Así que lo último que imagino que tú quieres es que te roben tu dinero.